Foundation for Puerto Rico por invitarnos en el día de hoy a compartir con ustedes en este seminario o webinar. ¿Verdad? Yo creo que ha sido la herramienta que más factible hemos encontrado dado las circunstancias y el COVID-19 que nos impera. Estoy aquí tratando... Okay. Como dijo Leisla, mi nombre es José Marchand, yo soy especialista de preparación y continuidad de operaciones para FEMA en la oficina del Caribe de la región 2 de FEMA. Esa región pues controla, o no controla, sino overseas, y disculpe mi Spanglish, yo estoy constantemente cambiando entre español e inglés, a Nueva York, New Jersey, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Así que pues con eso, ¿verdad? Aunque somos una región diversa porque estamos con algunos estados que a lo mejor están muy lejos de Puerto Rico, no deja de ser menos cierto que estamos sujetos a un montón de incidentes, emergencias o amenazas y peligros que pueden, ¿verdad? Ponernos o sea, en peligro. O sea, estamos en esa línea de fuego y sobre todo Puerto Rico, que pues por años ha sido huracanes, pero más reciente pandemia, que nunca lo pensábamos, siempre veíamos las noticias y decíamos, mira, por allá por el Asia se dio un caso de un virus. Nadie pensó que en un par de semanas o un mes ese virus iba a estar llegando a Puerto Rico. Y con eso lo que quiero decir es que, ¿verdad? Por más tonto que pueda parecer algo que está ocurriendo en el mundo, nosotros no lo podemos descartar como que Puerto Rico es intocable y la preparación ante estos asuntos es necesaria, ¿verdad? Y es un aspecto serio y tenemos que tomarla en consideración siempre. Así que con eso, ¿por qué debemos prepararnos? Y yo creo que esa es la pregunta que si no se le han hecho, deberían, o estamos a tiempo, porque estamos en lo que le llamamos en los cielos azules, aunque ya comenzó la temporada de huracanes en Puerto Rico, deberíamos comenzar a prepararnos. Y sobre todo, pues porque Puerto Rico es tan diverso que pasamos 6 de los 12 meses en una temporada de huracanes y otros 6 de esos 12 meses posiblemente preparándonos o atendiendo otras cosas que puedan surgir. El 7 de enero nadie se lo esperaba, pero tuvimos un terremoto que venía ya comenzado desde el 28 de diciembre y no estamos en temporada de huracanes, o sea, no estamos en la temporada que acostumbramos a estar pasando por peligros, así que ¿verdad? Siempre tenemos que estar buscando esa preparación y tenemos que tomar eso en consideración, ya sea nosotros individualmente, con nuestras familias y a ustedes con sus negocios o su industria, ¿verdad? Así que pues esa preparación tiene que estar. Y la preparación es necesaria ¿por qué? Porque aunque no podamos detener, no somos dioses, no somos Batman ni Superman, que tenemos poderes supersónicos, nosotros no podemos detener o evadir un desastre, pero sí nosotros podemos estar lo mejor preparados que podemos estar. Y así podemos mitigar las consecuencias que esos desastres podrían tener en nosotros, en nuestros negocios, en nuestras casas, you name it. O sea, todo lo que nosotros podamos ser y tener. Y esto pues ayuda a minimizar los riesgos, los miedos, las ansiedades y las consecuencias que puedan traer. Y ello porque recuerden, o sea, nosotros contamos con el Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico, que tiene su oficina adscrita, y ellos nos pueden dejar saber los planes que ellos tienen para los huracanes y cómo nosotros nos podemos preparar para huracanes porque están llevando una trayectoria del huracán. Pero los terremotos no son predecibles. Así que si usted no está preparado para ese tipo de incidente, que es lo que nosotros le llamamos en FEMA un non-notice event, pues verdad, ahí las consecuencias o las probabilidades de sufrir algún peligro son mucho más altas. Así que pues la preparación es completamente necesaria. Ahora les traigo para demostrarles lo que hemos pasado y esto es lo más reciente, que es la pandemia del COVID. Como les decía, nunca pensamos que eso nos iba a llegar a Puerto Rico y hasta que hubo el primer caso. Y el 15 de marzo se declaró una orden ejecutiva con un cierre, con un toque de queda de 24 horas al día y salidas para emergencia. Entonces, la ansiedad de no estar preparado, porque nos dimos a la cuenta de que muchas personas no estaban preparados, pues entonces empezamos a correr con la ansiedad de que tenemos el COVID en Puerto Rico. Para darles un poco de trasfondo, llegó el 12 de marzo a Puerto Rico,
Ya el 27 de marzo el presidente Donald Trump estaba declarando a los 50 a los estados y a los territorios con una emergencia, una declaración de emergencia federal. Entonces eso pues ya le abre la puerta a un territorio, un estado, en atender esa respuesta a esa emergencia, pues algunas ayudas económicas al estado para el empleo de recursos adicionales que puedan ayudar, la compra de equipo, el nombrado equipo de protección personal que en un momento estuvo escaso. O sea, ese tipo de asuntos. Y eso hay unas diferentes categorías que sobre todo cae bajo la asistencia pública, que es la que provee FEMA en este tipo de desastre federal para asistir y apoyar a los gobiernos locales. Aquí le demuestro un poco el resumen. Mis disculpas porque esta diapositiva está un poco, no está actualizada, no tiene los últimos datos de esta semana, pero para que ustedes vean cómo se ha movido esto tan rápido en cuestión de meses. Hay más de 6.2 billones de dólares en ayudas, se han hecho activaciones de más de 147 mission assignments, y ahí ustedes van a ver una distribución de lo que se ha hecho en cuanto al equipo de protección personal. Y esas cantidades que son en millones, recuerden que eso es afectado todo por lo que le llamamos el rate de quema o el burn rate. Acuérdense que este equipo hay uno que es reciclable y otro que usted tiene que desechar después de un uso. Así que pues eso causa que las cantidades sean mucho mayores y que entonces tengamos que buscar o movilizar la logística para poder entonces traer más equipo a Puerto Rico. Ahora les voy a hablar un poco de María. En mi caso fue mi experiencia, yo lo viví personalmente. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no necesariamente estuvieron en Puerto Rico, pero quien lo vivió se acuerda que María pues, estableció un nuevo estándar de preparación en Puerto Rico. El BC-20 de septiembre del 2017 pasó como un categoría 4 por Puerto Rico, con vientos sostenidos de 155 millas por hora y ráfagas de 175. O sea, esto era un huracán de destrucción total y fue lo que específicamente dejó sobre Puerto Rico. Causó inundaciones nunca antes vistas porque en áreas llovió de 12 a 25 pulgadas y en áreas había hasta de 40 pulgadas de agua, ¿verdad? Emposada o que no se movía, pues porque los sistemas no estaban funcionando, o habían inundaciones que también agravaron la situación porque entonces tienes los vientos, tienes el huracán pasando y tienes inundaciones que están afectando todo Puerto Rico. Para un detalle que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero literalmente María ha sido para Estados Unidos y los territorios adscritos, ha sido el desastre más complejo y más grande que ha tenido que manejar Estados Unidos y el equipo de FEMA en Puerto Rico. Y por eso, por ese nuevo estándar, porque siempre pensábamos, llevamos 10 años sin un huracán en Puerto Rico, mire, llegó en categoría 4 y destrozó la isla. Y nos cogieron sin preparación. Así que hay que estar preparado, ¿verdad? No es el máximo de un huracán, tampoco queremos que venga en categoría 5, pero eso nos demuestra que la preparación es necesaria para poder minimizar ese cascading effect de consecuencias que puede tener estos desastres. Las consecuencias que trajo, muchos de nosotros las vivimos. Nos quedamos sin comunicaciones casi al 100% total. La infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado estaba casi toda en el piso. Igual la de la Autoridad de Energía Eléctrica, recuerden que tuvimos un blackout completo. O sea, ahí comenzó la búsqueda por los generadores de electricidad y obviamente acuérdense mucho del efecto psicológico que esto puede tener sobre las personas, así que es bien importante. Y las comunicaciones solo un 15 al 20% estaban corriendo. No sé si se recuerdan, yo no quiero recordar mucho, ¿verdad? Pero usted pasaba por el expreso y usted veía a la gente en los paseos tratando de buscar señal de comunicarse con sus familiares. Así que pues hay que estar preparado. Y otro, le traigo también ahora el otro que fue más reciente, que fue el terremoto, nosotros le clasificamos como el terremoto del 6.4 event, que fue el terremoto de escala 6.4 de Guánica, que fue el B. Nosotros lo sentimos la madrugada del 7 de enero, pero esto fue una réplica de unos terremotos que comenzaron el 28 de diciembre.
Y muchos estábamos escépticos a la idea de pensar como que, mira, ya esto lleva un poco de tiempo, pero hasta el 7 de enero que todos nos levantamos, yo salí corriendo como un loco, eso pasa y así reaccionamos, ¿verdad? Por más preparados que podamos estar, pues hay que tener eso en consideración también. Un terremoto 6.4 estremeció a la isla y eso llevó al momento ahí FEMA ha tenido que otorgar alrededor de 41.2 millones de dólares en asistencia de vivienda y asistencia para otras necesidades en FEMA solamente por este desastre. Y nota interesante, ¿verdad? Este desastre es uno continuo, porque se han dado cuenta, el sur no para de temblar. Así que cada vez que tiembla, hay un equipo de FEMA que sale a hacer inspecciones. Hay un equipo de FEMA que tiene que estar monitoreando la actividad sísmica, en contacto con la red sísmica de la UPR de Mayagüez. Y al día de hoy entiendo que han habido más de 500 terremotos que por lo menos sobrepasan la escala de 3.0 en Puerto Rico. Y se sigue moviendo. No, perdón, 105 sobre la escala de 3.3. ¿Y cuál es el propósito de ir por estos desastres o experiencias o lecciones aprendidas que hemos tenido en Puerto Rico, ya sea porque han sido pandemias, terremotos y huracanes? Y fue lo que les comenté un poco al principio, y es que por ser una isla y estar en el Caribe y tener muchas cosas que nos diferencian de otros territorios geográficamente, naturalmente, no estamos exentos de muchas otras cosas que pueden suceder. Recuerde que ahora mismo estamos hablando de desastres causados por la naturaleza, pero tampoco estamos exentos de desastres causados por el mismo hombre. Así los humanos. O sea, es algo que tenemos que tomar en consideración para la preparación y usted tiene que estar preparado para inundaciones, huracanes, terremotos, tsunamis, fuegos, terrorismo. Oiga, en Puerto Rico ha ocurrido terrorismo. Lo que pasa es que se clasifica como un ataque cibernético, que es una ala del terrorismo, pero ocurre. Y lo hemos vivido con instituciones bancarias populares en Puerto Rico, con instituciones gubernamentales y agencias. Han habido liqueos de información de hospitalaria que han salido en las noticias, ¿verdad? Creo que el más reciente fue un banco, si no me equivoco. Así que si nosotros como personas, individuos, familiares y negocios no estamos preparados, pues las consecuencias de todo esto van a ser mucho, mucho más peor. Y parte de esto es también entender un poco, y por eso traemos esta diapositiva, es entender cuáles son los diferentes roles de las diferentes, quiero decir escala, pero escala no es una palabra correcta, de las diferentes, vamos a decir, áreas en una comunidad. Y empezamos al nivel individual o al nivel de la ciudadanía. Y es que para que el sistema de emergencia sea uno efectivo, todos tenemos un rol activo como participantes de esta cadena, ¿verdad?, que nos une a todos. Y cualquier esfuerzo que se vaya a llevar para la respuesta de una emergencia tiene que comenzar a nivel local, administrado por el Estado y apoyado por el gobierno federal, siempre y cuando pues al gobierno federal se le solicite la ayuda. Y por eso es que usted va a ver al nivel federal en el tope de la pirámide, porque el gobierno federal no interviene a menos que el Estado solicite la ayuda. Y usualmente la solicitud viene porque el Estado no tiene los recursos para poder responder. Si ocurren los desastres, el gobierno local y las organizaciones de rescate van a tratar de ayudar, pero es importante que estemos preparados como ciudadanos. Ahí entonces entra lo que vendría siendo el rol de nosotros, del sector privado como tal, que son los empleados y los voluntarios del sector privado que van a ayudar a las comunidades a responder. Luego pasamos a nivel estatal, que es cuando ya se necesitan los recursos mayores y la emergencia no se puede manejar a ese nivel. Y el federal, que como les expliqué, pues viene a solicitud del gobierno. Y es cuando ya los recursos están escasos, estamos en una línea fina y tienden a ser desastres un poco mayores. Y ahí hay un montón de excepciones a la regla, ¿verdad? María fue una que fue bien rápido, pues porque se probó rápidamente que había causado destrucción masiva en Puerto Rico, pero usualmente esas declaraciones conllevan lo que le llamamos un poco de los damage assessments o las evaluaciones de daños preliminares para poder establecer, mira, sí, el recurso federal es necesario. Y sobre todo, ¿verdad? Seguimos, aparte de que están todos estos niveles de ayuda y soporte o apoyo para la respuesta, lo más importante tras de todo esto es que usted tiene un rol, tanto en su organización como en su casa. Usted podrá ser un individuo que usted es la única persona a la que usted le responde en su casa, pero usted también podrá ser un miembro de una familia.
Y si usted a nivel individual y o familiar no está preparado, usted o su negocio no va a estar preparado. Porque no hay manera de poder responder a un desastre, una emergencia o algún incidente conteniendo la cabeza en mi casa porque no dejé preparado a mi familia. Así que los esfuerzos, ¿verdad?, que debemos llevar a cabo deben comenzar en nuestras casas. Y así les hago la pregunta, quien quiera contestar en el chat está más que bienvenido. ¿Ustedes y su familia están preparados? Y si no se ha hecho la pregunta en este momento, no está tarde, no se preocupe. Pero ahora es el momento que usted tiene que empezar, ¿verdad?, a considerar cuáles van a ser sus estrategias de preparación, qué son los elementos que yo voy a considerar para yo estar mejor preparado y considerar todas las opciones. No descarte opciones por más tontas que sean. Usted prepárese para todo tipo de incidente que pueda ocurrir en Puerto Rico. Entonces, les hago una pregunta. En esas consideraciones de preparación, ¿verdad? Tenemos aquí un detalle y es que nosotros pensamos en qué yo debo tener en mi casa para poder estar listo. Viene un huracán, pues que yo debo comprar. Y sabemos que todos salimos corriendo histéricamente a comprar recursos. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cierto o falso? En caso de una emergencia, solo necesito suficiente comida y agua para 3 días. ¿Ustedes creen que eso es cierto o eso es falso? Tenemos por aquí a Patricia Valcárcel que dice para 10 días, otras personas dicen que es falso, no, más días. Todo el mundo parece ser que piensa que es falso. Pues sí, están en lo correcto. Es falso. Bien. Y es falso porque, o sea, están súper bien, están on point. Así que ustedes, yo presumo que ustedes todos están súper preparados. Qué bueno, qué bueno. Eso ahora mismo el estándar nuevo y la recomendación, ¿verdad?, de FEMA, basado en las emergencias que hemos pasado, es que usted debe tener los suficientes suministros entre, ¿verdad?, lo que usted necesite por su necesidad particular si usted tiene alguna, pero de comida, agua y suministros esenciales para usted poder sobrevivir en lo que la ayuda gubernamental puede llegar, 10 días. 10 días como mínimo. Y eso incluye una recomendación de 10 galones de agua por persona para tomar y para la higiene. ¿Ok? Así que es bien importante que usted tenga eso. Y menciono lo de la ayuda gubernamental y el asunto de que lo debe considerar y no necesariamente depender de la ayuda gubernamental, porque el desastre de María, y no es porque sea ineficiente, no me tomen mal, la aclaración va al asunto de, mire el desastre que causó María, que las calles estaban intransitables. Había tanto escombro en las carreteras que para poder transitarlas había que depender de los equipos que iban a eliminar esos escombros, ¿verdad? No necesariamente se cuenta con todos los recursos para poder tener quiero decir, helicóptero o el equipo aéreo para poder resolver con una emergencia inmediatamente. Así que de la forma más rápida que uno puede responder a esto es la preparación inmediata de uno en lo que esa ayuda sí puede llegar. Habían comunidades que estaban muy aisladas y yo creo que todo, o sea, lo vimos y ese aislamiento, pues el peligro ocurrió, el daño ocurre. Ese aislamiento lo puede exacerbar a otros niveles. Así que si estamos preparados a por lo menos 10 días, pues eso nos da un poco de más, no quiero decir que nos va a dar una total calma, pero usted se puede quitar de la cabeza esa preocupación de que no tengo los recursos necesarios para poder, ¿verdad?, sobrevivir en lo que hay una cierta normalización dentro de lo que se está bregando. Y aquí, aparte del agua, también tenemos que tomar en consideración el famoso kit de emergencia. Hay quienes hacen el chiste, no sé si han visto el meme ese del bulto gigantesco, que cada vez que pasa algo adicional en Puerto Rico, pues tenemos que seguir echando más cosas dentro del kit de emergencia. Y sí, es cierto, pero obviamente prudencia, no vamos a andar con una maleta. Usted decide lo que usted necesite, basado en sus circunstancias, las de su familia y los que vivan con usted. Nosotros recomendamos un suministro para 72 horas mínimo dentro de esa mochila. Reemplace el contenido, establezca una rutina, no tiene que ser 2 veces al año. Usted sigue la rutina que usted crea porque hay veces que usted tiene asuntos o
o ítems adicionales que requieren, ¿verdad?, de un reemplazo más continuo. Pueden ser medicamentos, una receta que usted tenía en particular, que usted se preparó de antemano y la consiguió de antemano. Pues verifique eso, haga una lista de cotejo. Yo tengo mi mochila y lo que tengo es una lista de cotejo con los asuntos que yo tengo, porque oye, a uno se le puede pasar también. Y también recomendamos que si es posible y puede hacerlo, tenga más de un kit. Recuerde que usted no necesariamente va a estar en su casa todo el día, usted no está en su trabajo todo el día y usted puede estar en la calle. Yo tengo dos kits. Mucha parte de mi trabajo es en la calle, así que yo tengo uno en mi carro y tengo uno en mi casa. Mi carro está usualmente cuando estoy en la oficina, está conmigo en la oficina, y pues ese yo lo puedo tantear entre el trabajo y la oficina. No es que lo estoy moviendo todo el tiempo, pero lo tengo conmigo. Y el de mi casa está al lado de mi puerta o un lugar cercano al acceso de salida de mi apartamento. Y téngalo a su alcance siempre, porque acuérdese que mientras hay desastres que pueden ser avisados o que tienen aviso, hay desastres que nos cogen de imprevisto. Así que eso debe estar en su ruta de salida, ¿verdad? O su ruta de desalojo, cuestión de que usted sea de fácil acceso. También dentro de ese kit, tenga en consideración, ¿verdad?, los artículos de primeros auxilios, los alimentos no perecederos, agua, y no tiene que ser agua. Acuérdese que muchas veces, digo, me refiero a las botellas de agua en particular. A ver, tienen fechas de expiraciones y hay muchas personas, ¿verdad?, que pueden ser un poco maniáticos con las fechas de expiración, así que ahora venden filtros que usted puede tener dentro del bulto, no necesariamente con agua, pero que usted puede colectar agua y ese sistema le filtra el agua. Venden los radios de batería o los que usted con la manigueta se carga, que no necesita una batería per se. Las linternas, los medicamentos particulares, si alguno que usted necesite por alguna condición médica suya. Baterías, por si acaso usted tiene algún dispositivo que requiera, ¿verdad?, de cambio de baterías una vez esas pues acaben o lleguen a su uso final. Artículos de higiene personal, dinero en efectivo, y eso vamos a discutirlo un poco más adelante, la importancia del dinero en efectivo en ese kit de emergencia. Y ahora con el COVID-19, que nos ha cogido en una temporada de huracanes, o sea que tenemos que estar preparándonos para una temporada de huracanes y también a la misma vez encima con los protocolos de salud de verdad para minimizar la probabilidad de contagio, la mascarilla y los desinfectantes. Así que tome eso en consideración. Esto no es una lista exhaustiva. Usted, ¿verdad?, esto es lo mínimo que nosotros recomendamos que usted debe tener en ese kit. Usted puede añadirle lo que usted entienda necesario para que ese kit esté lo más apropiado para usted y su preparación. Si tiene niños, bien importante, tómelos en consideración. La planificación individual incluye a usted como individuo y a su familia. Aquí tenemos a Edwin Fernández que nos recuerda que quitarle la batería a los equipos cuando no están en uso y tenerlos guardados para evitar que se dañen. Importante. Y gracias por eso es bien importante. Eso es bien importante. Guarde las baterías fuera del dispositivo, a menos que no las esté usando, como comenta Edwin. Eso es bien importante porque tienden a lo que le decimos que la batería se explotó. Y entonces usted tiene otro problema, porque entonces si no la tenía almacenada, pues eso, el ácido de la batería se puede haber regado por toda la mochila, y entonces pues va a tener que tomar otras medidas para poder mantener su mochila. Y bien importante, y eso lo vamos a hablar en un punto más adelante, como Ana menciona en el chat, los documentos importantes. Si usted tiene la copia de su pasaporte, usted no sabe si lo va a necesitar en algún momento. Muchas personas les gusta guardar las escrituras, como comenta Patricia también en el chat. Realmente es lo que usted entienda necesario, todo lo que usted entienda necesario, y manténgalo en esa área. Así que, y en su área de desalojo de donde usted esté en ese momento, porque así se le hace mucho más accesible, ¿verdad? En el caso de que usted tenga que desalojar de emergencia. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el plan. Les comentaba que si usted y su familia estaba preparado, le hablamos sobre el kit de emergencia, pero también usted tiene que tomar en consideración cuál va a ser su plan, ¿verdad?, familiar de preparación. Y esto nos lleva a tomar consideraciones de planificación, como lo es incluir a todo el mundo en nuestra familia, si tenemos más de un miembro familiar. Recuerde que nosotros como adultos, si tenemos un niño en nuestras casas, le podemos pasar el estrés a los niños. Si los niños no saben lo que está pasando, va a ser nuestra respuesta
va a ser un poco más ansiosa, vamos a tener mucho estrés encima y no necesariamente vamos a reaccionar de la mejor manera si nos preparamos de antemano. Escoja a un familiar o un amigo fuera del área como punto de contacto. Yo no sé si alguno de ustedes, de los que está presente con nosotros hoy, le pasó, pero en mi caso personal, mi familia vive en distintos municipios en Puerto Rico y la única forma que nosotros teníamos de comunicarnos era llamando a un familiar que vivía fuera de Estados Unidos. Y esa persona en Estados Unidos se convirtió en el punto céntrico que todo el mundo sí se podía comunicar con ella. No sé por qué, ¿verdad? Pero eso así fue que funcionó y todos la llamábamos a ella para que ella nos dijera cómo estaban nuestros otros familiares. Y hasta que se pudieron restablecer las comunicaciones y nosotros poder hacer el paso para llegar a casa de nuestros familiares, así fue que nos tuvimos en contacto y poder saber de nuestros familiares. Como mencionaron ahorita, mantenga los documentos y los números de teléfono importantes consigo en todo momento. Eso es bien importante y sobre todo los números de emergencia. El 911 pues lo sabemos de memoria, pero por ejemplo el departamento de la policía, si usted tiene alguna emergencia usted tenga que llamar a la policía, la red sísmica de Puerto Rico, esos números de la Cruz Roja, eso es bien importante. Y sobre todo también de hospitales cercanos a donde usted vive. Incluyan los niños en las conversaciones de preparación y asegúrese de que tengan los contactos de emergencia memorizados o guardados en un lugar seguro. Los niños tienen que ser incluidos en la conversación. No necesariamente usted tiene que divulgarle la especificidad de su plan de familia, pero sí incluirlos, que se sientan parte de. Y bien importante, de tareas bien sencillas de ejecutar. Así el niño se va a sentir empowered, apoderado de algo que tengo que hacer y eso le puede quitar la mente al niño de la emergencia o el incidente que está ocurriendo. Y así pues entonces podemos ser un poco más proactivos en esa respuesta. Identifique el refugio más cercano por si lo ordena desalojar su hogar y déjele saber a su familia la dirección. Esos lugares usted los puede, el departamento de vivienda y la familia publica un listado de lo que son los refugios y al final vamos a compartir con usted la información sobre cómo contactarlos y que incluso están en la página de internet. Y hay muchos de ellos que se van abriendo según la emergencia, ¿verdad? Vaya ocurriendo o la necesidad de la emergencia. Así que usted tiene que estar atento a los medios noticiosos oficiales que le dejen saber los números de contacto y eso le va a ayudar a usted en caso de que tenga que buscar un refugio, ¿verdad? Identifique cuáles son las instalaciones médicas que están más cerca de su hogar o refugio. Siempre estar pendiente de los diferentes hospitales o las instalaciones médicas. No sabemos cuándo tengamos que reaccionar en emergencia y si tenemos que acudir a un sitio que requiera, ¿verdad?, una ayuda más experta porque hay una emergencia de salud, pues saber a dónde tenemos que dirigir. Y continuamos con la preparación y ahora vamos a hablar un poco del aspecto de la preparación de finanzas y no finanzas de negocio, finanzas personal en el sentido de lo que estábamos mencionando ahorita de tener el dinero en efectivo con nosotros. Si algunos de ustedes lo vivieron, posterior a María, el día después, muchos salimos corriendo a las ATH a sacar dinero en efectivo. ¿Qué pasa? Como efecto cascada del hecho de que no había energía en todo Puerto Rico, o la mayoría de Puerto Rico, las ATH no funcionaban. Si las ATH no funcionan, no hay forma que nosotros podamos obtener dinero en efectivo. Así que tenga en consideración en su planificación tener un fondito de dinero con el que usted pueda manejar y incurrir o utilizar para aquellos gastos de emergencia que usted le sufra. Así pues, considere esos costos relacionados a los desastres, planifique los gastos de la emergencia, alojamiento, comida, gasolina. A lo mejor la emergencia le causa a usted tener que refugiarse en un parador, en un hotel momentáneamente porque tiene que buscar otro lugar. Pues esos son costos que tiene que considerar. Verifique la cobertura de su seguro. Si usted tiene un seguro de propiedad, tómalo en consideración y ese es otro documento importante que usted también debería tener en su kit de emergencia. Muchas personas tienen sus propiedades y cuentan con un seguro de propiedad. Tenga el contacto de su compañía de seguro. Y bien importante, verifique su cobertura de seguro. Que no vaya a pensar que está cubierto cuando en realidad no lo está. Yo no soy un experto de seguro, pero sí hay un asunto que se ha aclarado muchísimo y es el famoso seguro que se incluye con las hipotecas. Hay hipotecas que tienen un seguro, pero la hipoteca solamente asegura al banco, no necesariamente al individuo. Así que, ¿verdad?, ese asunto usted debe aclararlo con su institución financiera y estar seguro de que de si mi cobertura me cubre y si yo tengo
las vías económicas para comprar un seguro adicional que cubra mi casa, mi persona o a mis familiares, pues pensar en incurrir en ese gasto adicional, ¿verdad? Adicional a eso, en la preparación financiera, tenga consigo tarjetas de crédito. A veces no va a tener accesible el dinero en efectivo, a lo mejor sí hay electricidad y a lo mejor la tarjeta de crédito le va a permitir a usted, ¿verdad?, ese poder adquisitivo momentáneo para poder solucionar no solucionar, pero para poder minimizar, ¿verdad?, o ayudarlo a usted en la respuesta al incidente en el que está pasando. Trate de guardar una cantidad, haga una planificación financiera, mire su cheque que si usted cobra mensual o bisemanal, haga su plan financiero, saque un fondito un poco de ese dinero y guárdelo. No es que haya que crear ahora el mega ahorro para los incidentes, pero sí contar con que usted tiene unos ahorros que usted podría dedicar a una posible emergencia. Y como lo hemos mencionado, siempre y bien importante, tenga dinero a la mano en caso de emergencia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Eso del dinero a la mano, ¿recomiendas alguna cantidad o eso dependería de la cantidad de personas en la familia? Pues mira, no hay buena pregunta, no hay una contestación ni mala, ni mal ni buena, o sea, ni correcta ni incorrecta. El dinero que nosotros recomendamos es el dinero que usted entienda que usted necesita para ¿verdad? poder adquirir los asuntos que usted vaya a necesitar durante una emergencia. Usted puede tener $100 en efectivo, hay personas, ¿verdad?, que guardaron mucho más dinero que ese por el miedo de, por ejemplo, abandonar el país luego de una emergencia catastrófica y los pasajes para salir del país estaban en $2,000 cada pasaje. O sea, no hay una recomendación per se. Usted establezca su necesidad a base de sus circunstancias. Si usted es un individuo, pues usted sabe más o menos cómo puede ser un gasto bisemanal y calcule a base de ese gasto. Normalmente, y lo preparado que esté también, porque si ya usted tiene de antemano algunos asuntos que le ayudan en su preparación, pues a lo mejor ese dinero en efectivo que usted va a tener en su casa o consigo va a poder ser menos porque ya usted tiene unos artículos que le ayudarán. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Tenemos una que quiero dejar para el final, pero okay, estamos bien. Vale. Pues ahora vamos a hablar de otras consideraciones específicas y es la preparación específica para los tipos de incidentes a los que hemos pasado en Puerto Rico. Y vamos a empezar hablando con los huracanes. Instale tormenteras permanentes o cubra las ventanas con paneles de madera. Obviamente esto va a depender, ¿verdad?, de la accesibilidad, la estructura, el tipo de estructura donde usted viva y la accesibilidad a poner o paneles de madera o paneles de zinc o las puertas estas que son automáticas ahora que cierran. Todo va a depender de la circunstancia. Si su casa es de madera, verifique las conexiones estructurales, asegúrese. Esto es tan sencillo como la preparación a un huracán. Sabemos que el huracán va a pasar o puede pasar, ¿verdad? Hay una probabilidad según las trayectorias que vayan tirando o estableciendo las agencias pertinentes del Servicio Nacional de Meteorología, por ejemplo. Salga fuera de su casa y mira alrededor de su casa lo que puede presentar un riesgo para usted. Muchas personas tenemos árboles alrededor de la casa. Pues mire, considere si el árbol que tiene cerca de la casa puede, en un huracán, puede causarle daños a esa estructura. Si necesita podarlo, pues considere entonces podarlo o contratar al servicio de alguna persona que se dedique a la poda de árboles para usted podarlo y estar preparado para eso. Y no es que lo deje para el día antes del huracán. Esto es un asunto que usted tiene que ver a tomar en consideración rutinario. Es recomendado. Limpia los desagües y los bajantes. ¿Y por qué? Porque recuerde que los huracanes van a soplar viento. Las hojas van a estar volando por todos los sitios y van a tapar los desagües de su techo. Si usted tiene ya de por sí los desagües tapados y cae más escombros en su techo, usted puede provocar filtraciones adicionales encima de su techo. Y acuérdese que el agua acumulada a ciertos niveles pesa y eso puede hasta causar daños o fallos estructurales en su propiedad dependiendo del agua acumulada en el techo. Así que tome eso en consideración también. Identifique un cuarto seguro en su hogar si lo amerita y los vientos, ¿verdad? O
o el paso del huracán está tan intenso que usted se siente inseguro, pues identifique un cuarto seguro en su hogar, asegure los objetos fuera del hogar o muévalos al interior de la casa. Si usted tiene tiestos vacíos alrededor de la casa, los play yards exteriores de niños, por ejemplo, pues guárdelos, y ese tipo de cosas. Durante la tormenta, desconecte los servicios básicos si se lo indica. Y es bien importante, hay muchas propiedades o casas que tienen conexiones de gas, que no necesariamente es una estufa de eléctrica, no necesariamente es una secadora eléctrica. Usted puede tener un servicio de gas. Esos servicios de gas en un huracán pueden fallar y pueden causar peligros adicionales a lo que ya estamos tratando de minimizar un poco. Así que, pues cierre las llaves y así la línea de gas, si se ve afectada, pues podemos minimizar el peligro que puede correr. Ahí está. Cierre las llaves de los tanques de gas propano. Bien importante, hay un mito, y esto yo creo que cuando nos estábamos preparando para los huracanes en la temporada pasada, que habían avisado que iba a pasar uno, no recuerdo si era Beryl, no recuerdo el nombre, pero muchas personas en los condominios empezaron a ponerle tape a las ventanas. No hace nada. El tape no hace nada en las ventanas, ¿ok? No va a prevenir que se rompa. Si su ventana, lo más que puede causar es que no haya un desastre de cristal por todo el apartamento, pero no va a prevenir que se rompa el cristal. No va a prevenir objetos voladores que entren a su apartamento. No lo va a hacer. Así que, ¿verdad? Yo sé que hay unas ventanas en edificios que pueden ser un poco más difíciles de accesar dependiendo de qué piso usted viva, pero es una medida adicional, póngalos y a usted mentalmente le ayuda a sentirse un poco más seguro porque pues estamos poniendo una medida, ¿verdad? Pero tenga en consideración, no se para al frente de una ventana porque tiene tape, ¿ok? Leishley, ¿vas a comentar algo que pensé que ibas a...? Es que me quedé impactada con eso porque yo pensaba que eso funcionaba, lo del tape. No, pues yo lo hago, o sea, a mí olvídate, yo aunque me digan que no funciona, yo las puertas del balcón, yo le puse el tape grip de hecho, que después para sacarlo porque se secó con el sol, fue más problemático, pero yo me sentí un poco más seguro al saber de que yo tenía un tape. Y yo he visto ventanas, no necesariamente todos los cristales en donde nosotros vivimos, porque hay un tipo de cristal que rompe y no rompe con filo, o sea, que pues no necesariamente va a cortar. Pero yo me siento un poco más seguro poniéndole tape porque si se rompe, pues el tape puede que aguante la estructura puesta en el lugar. Así que eso es una notita del saber adicional para que lo tomen en consideración. Las casas de madera, y es otra nota adicional, usted puede vivir en casas de madera, ¿verdad? Los vientos afectan muchísimo a la madera y dependiendo. No, tal vez usted está teniendo problemas con la conexión. Vamos a darle un momentito para conectar. Bueno, hasta ahora no sé si, yo sé, Víctor Urdaneta, tengo la pregunta en mente, no le he olvidado, es que quiero hacerla para el final, porque creo que muchas personas se pueden beneficiar, ya que creo que en este taller hay varios participantes de CERT. Así que no me he olvidado usted. Estamos en vivo, estas cosas pasan, disculpen. Ahí se nos está conectando otra vez el señor José Marchal. Vamos a darle un bequecito. No. Hasta ahora no hay, además de la pregunta del señor Urdaneta, no sé si tengan otra pregunta, aprovechar para escribirla ahora. Mientras tanto, queremos compartir con ustedes que estaremos también dando un taller de continuidad de operaciones, estaremos compartiendo todos los detalles al final de este taller. Usted. Mira, tanto que lo dije al principio, el problema del internet, usted disculpe,
De verdad, mis disculpas por la inconveniencia. El internet ha estado un poco medio fluctuante y pues a veces se cae. Mis disculpas. Continuamos. ¿Había alguna pregunta en la mesa? Bueno, tenemos una pregunta que podemos aprovechar. El Ok. señor Víctor Urdaneta, Ajá. él es parte de un CERT que es Community Emergency Response Team. Él está Correcto. preocupado porque actualmente no hay comunicación con las agencias. Él le está haciendo la pregunta directa a ustedes si sabe que esta iniciativa sigue conectándose con FEMA. Sí, y de hecho nosotros lo mencionamos un poco en la presentación y le puedo hablar personalmente porque es uno de los proyectos que estamos trabajando internamente con FEMA en colaboración con PREMA. Si usted ha pertenecido a la comunidad, a los Community Emergency Response Teams, usted sabe que el proyecto ha sido manejado en su complejidad y completamente por el negociado de manejos de emergencia y la administración de desastres en Puerto Rico. Y estamos colaborando directamente, todavía no han salido los esfuerzos a la calle, pero estamos colaborando directamente para no quiero decir relanzar, pero reestructurar la coordinación de que entonces podamos establecer un programa que sea más, más integrado. Y entonces todos los municipios y todas las comunidades y todos los instructores de serio y los voluntarios que pertenecen a los equipos, pues podamos volver a reanudar esa comunicación. Cuestión de que los adiestramientos sigan dándose, nosotros podamos seguir fortaleciendo la resiliencia comunitaria y sí, lo estamos trabajando y porque yo personalmente estoy trabajando con el proyecto y yo soy uno de los que está trabajando con él. Así que sí. Excelente. Pues cuando puedas poner la presentación, porque eso todavía no lo tenemos. Perfecto. La puedo poner yo, si no tienes Aquí conexión. está. Ahí está. Tú me dices. Perfecto. Ahora, Pues volvemos. Vale, y disculpen nuevamente. Habíamos terminado de hablar de los huracanes, no sé si me fui terminando los huracanes, ¿verdad? ¿Te perdió la conexión ahí? Ok, vale. Bueno, la preparación para huracanes fue lo que vimos. Tengan en consideración, ¿verdad? Todo eso en el exterior de sus propiedades, el tipo de seguridad que usted va a colocar en las ventanas o los accesos a su casa. Y sobre todo tenga esos recursos necesarios porque pues, los huracanes pueden causar tener consecuencias adicionales no necesariamente sobre su estructura, pero la infraestructura del gobierno y por ejemplo la energía, las utilidades se pueden ver afectadas y si usted está preparado para contar con eso dentro de su casa, mejor. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la preparación específica para los terremotos. Y igual que el de huracanes, esto también requiere que usted lo contemple dentro de su plan familiar. Y más importante aún que los huracanes, porque los terremotos tienen la peculiaridad que son incidentes sin aviso. Usted no sabe dónde usted va a estar en el momento que un terremoto puede dar en Puerto Rico. Ahora mismo por el COVID-19, muchos de nosotros estamos en nuestras casas teleworking, y me incluyo, esto que ustedes ven aquí es mi casa, pero no necesariamente va a ser la realidad en algún punto, ¿verdad? Y máxime si usted cuenta con miembros familiares adicionales. Así que en la cuestión de prepararse para los terremotos, antes del terremoto, prepare su vivienda, prepare los cables eléctricos que usted pueda tener defectuosos, las líneas de gas que pueden tener alguna fuga y las condiciones inflexibles de los servicios básicos. Esto es bien importante, recuerde otra vez las líneas de gas, cuando usted tiene equipo que requiere del gas. Asegure que la residencia esté bien agarrada a los cimientos, porque los terremotos van a mover la estructura. Si la estructura tiene alguna falla estructural, puede causar o tener consecuencias adicionales y mucho más severas de lo que podríamos evitar. Atornille y fije los enseres a la pared y ancle las lámparas de techo. Una experiencia personal con esto, ¿verdad? En casa de mis papás, ellos les encanta tener armarios pegados a la pared con sus figuritas. Si usted no ancla ese armario a la pared y en un movimiento sísmico muy grande, ese armario puede caer completamente al piso. Así que trate de, ¿verdad? Si usted tiene la forma de hacerlo, trate de anclarlo a la pared o proveerle esa estabilidad a esos asuntos que usted tiene suelto en su casa, de que en caso de un movimiento telúrico, que no sabemos de qué magnitud va a ser, que puede ser o muy poca y no necesariamente va a causar va a tener muchas consecuencias, o un 6.4 como el que vivimos en la madrugada del 7 de enero. Así que
fíjese, no tiene que ser de inmediato, no tiene que salir corriendo, pero en este proceso suyo de preparación, pues tome eso en consideración. Coloque los objetos grandes y pesados en las tablillas más bajas y fije los estantes, espejos y marcos grandes en la pared. Eso fue lo que acabamos de hablar. Pasa mucho y no lo pensamos. A veces nos guiamos con comprar estos televisores de 65 pulgadas, de 75 pulgadas y lo ponemos encima de un mueble. Oiga, 65, 75 pulgadas para un televisor que está en un estancito, en un movimiento sísmico, puede ser, o sea, además de que el equipo pesa, puede ser un peligro. Así que esas cosas, pues considérelas. No las vemos todos los días, lo utilizamos todos los días, pero no necesariamente es algo que contemplamos. Identifique los lugares seguros en cada cuarto del hogar. Acuérdese que, como mencionamos, usted no sabe dónde usted se va a encontrar en ese momento. E identifique superficies también que sean seguras. No identifique una mesa de cristal. Si algo va a caer encima de la mesa de cristal se va a destruir. Si usted tiene accesible alguna superficie que sea de granito, por ejemplo, en las cocinas, que usualmente los topes hay veces que las personas le ponen granito, pues eso es una superficie. Y otra recomendación, pitos, lo que nosotros le llamamos el pito o el silbato. Pues tenga alguno en algún lugar cercano a usted dentro de su casa. Y eso es importante porque uno no sabe la consecuencia del terremoto o qué magnitud y puede causar que caiga debris o caiga algo y usted se encuentra atrapado. Y ese pito pues, puede ayudar, ¿verdad?, a localizar que hay alguien adicional que hay que rescatar. Recuerden que Puerto Rico se encuentra, y lo vivimos desde el 7 de enero, nos encontramos en una zona sísmica bien activa. Y usualmente la red sísmica estima que toma como de 50 a 100 años en que haya un movimiento telúrico sísmico bien grande. Hasta la fecha en Puerto Rico, nuestra secuencia de terremotos, entiendo que habían sido hasta diciembre del 2019, habían sido 95 terremotos que eran más o menos rondeaban como en la escala de 4.0 o más. Y luego de eso, creo que hubo como 2 de escala 5.4. Han habido más de 1000 terremotos de magnitud 3 o mayor, y eso es lo suficientemente grande como para que se sienta a través de toda la isla, ¿verdad? Obviamente, pues eso va a depender del epicentro, pero el efecto se siente. Y en cuanto a los silbatos, bien importante, y esto me lo comentó una compañera de trabajo, hay pitos que vienen con la bolita de corcho. Compra lo que sea de plástico, porque el corcho puede pudrirse y el pito en algún momento puede dejar de funcionar, así que pues su función no va a funcionarle cuando lo vaya a necesitar, si es que, ¿verdad?, es necesario. Ahora vamos a hablar un poco sobre los terremotos, la preparación para los terremotos o qué debemos hacer durante un terremoto. No sé si han escuchado anteriormente el famoso, el agáchese, cúbrase y sujétese, el duck, cover and hold. Y literalmente practiquen. Agáchese, cúbrase y sujétese. Si usted tiene un negocio, practíquelo con su grupo de trabajo en su negocio. Hágalo un día sin aviso. Pegue una alarma o ¿cómo se llama esto? Las cornetas estas nosotros hacemos drills en nuestra oficina y es que parece un pote spray, pero no acuerdo el nombre por alguna razón. Pero utilice eso como un aviso y todo el mundo tiene que proceder a agacharse, cubrirse y sujetarse. Y es la mejor manera que podemos bregar, ¿verdad?, para poder estar preparados. Me han hecho esta pregunta anteriormente y es, ¿verdad?, como es un evento que no tiene aviso, ¿cómo yo me puedo preparar psicológicamente? ¿Verdad? Porque psicológicamente nos podemos preparar para un huracán que tiene un aviso y que ya el Servicio Nacional de Meteorología me está estableciendo una trayectoria y me está diciendo, mira, pues se van a sentir vientos de 150 millas por hora, pero nosotros no necesariamente podemos hacer eso con los terremotos o los temblores. Así que psicológicamente la recomendación que nosotros podemos darle a usted para que usted se sienta mejor preparado ante un evento que no necesariamente es de aviso, practique, me disculpo, he estado dando presentaciones hoy todo el día, disculpen. Pues practique el duck, cover and hold. Y así usted puede
obviamente no podemos controlar, nosotros podemos controlar la manera en que reaccionamos, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar en ese momento. Recuerde que eso es un momento de estrés. Así que lo mejor que recomendamos es que usted practique esto en varias ocasiones. Y así usted sabe en diferentes, y practíquelo sobre todo en diferentes áreas, porque nuevamente no sabemos dónde vamos a estar. Ahora no es que vaya usted por el público practicando el Dr. Van Hall, pero sepa que esa es la mejor manera de minimizar las consecuencias que puede tener un terremoto. Si se encuentra, diga usted. Aquí tenemos una pregunta que entiendo bien pertinente para este segmento. Nos preguntan que si el triángulo de la vida es un factor o un mito. Pues mira, nos han hecho la pregunta anteriormente. Yo no la voy a catalogar como ni un mito ni un hecho. Nuestra recomendación, nosotros no dentro de nuestras recomendaciones no incluimos el triángulo de la vida. Nosotros nos estamos dejando llevar por lo que han probado que funciona y es el Dr. Van Hall. Y es el más que nosotros recomendamos. Obviamente, pues esto va a depender mucho de las circunstancias. Usted no necesariamente va a tener una superficie que le va a permitir a usted agacharse y cubrirse. O sea, usted puede estar en un sitio que lo único que hay son paredes. Si esa es la técnica que en ese momento es la que es más factible, que le puede ayudar a usted a minimizar las consecuencias de un movimiento sísmico, by all means. O sea, no hay una contestación correcta. Obviamente uno quiere la más acertada, y esta es la más acertada a las circunstancias de que siempre y cuando tenga una superficie donde agacharme. Pero si no, péguese a la pared y utilice el triángulo. De hecho, y si usted está adentro de la estructura y no hay una mesa o un escritorio, cubra la cara y la cabeza con los brazos y agáchese en una esquina interna del edificio. Es más o menos, viene siendo un poco más o menos como el triángulo, pero usted está en un lado donde hay una esquina, tiene en verdad es la unión de dos paredes. Así que hay un poco más de soporte en ese lado. No sé si eso contesta la pregunta. Vale. Sí, estamos bien, gracias. Vale, gracias por la pregunta. Manténgase alejado de cristales y ventanas. Y si está en la cama, no se salga de la cama. Quédese en la cama y cúbrase con la almohada, con la cabeza con una almohada. Si se encuentra afuera, es probablemente el mejor lugar que usted puede estar. ¿Verdad? No salga corriendo para dentro de una estructura. Sí, verifique sus alrededores, porque podemos estar afuera, pero podemos estar cerca de tendido eléctrico, podemos estar cerca de alguna estructura que puede estar fallando estructuralmente. Así que si ocurre y usted se encuentra en un lugar abierto, pues tome en consideración el área en el que usted está. Si ahí está muy cerca, sepárese si es permisible. Y, ¿verdad? Otra cosa, nosotros no hemos pasado ¿verdad? Yo quiero que no ocurra, ¿verdad? Un terremoto de una magnitud muy grande, pero las personas y la ciencia dicen que la movilidad de uno durante estos movimientos es a veces hasta un poco imposible. Así que tenga mucho cuidado también con ese punto y tome eso en consideración. No trate de lucharlo. Si usted se le hace posible moverse y usted está afuera porque usted tiene que correr de un peligro, pues haga lo propio. ¿Está bien? Aquí hay otras guías o consideraciones de los terremotos durante, y es cuando nos encontramos dentro de un vehículo. Esta fue mi experiencia durante yo creo que fueron las réplicas, yo creo que fue el 8 de enero, que fue el de 5 puntos y pico. Yo estaba guiando, yo no lo sentía y me llamó todo el mundo histérico. Mira, acaba de pasar otro terremoto. Pero mientras estamos guiando, la probabilidad de sentir el terremoto solamente digamos que en Puerto Rico quizás por los hoyos en la carretera o el temblequeo del carro, pues a lo mejor no lo sentimos, pero puede ser también de una magnitud que lo sintamos o lo veamos, porque puede empezar a caer cosas y digamos que está ocurriendo, pues mira, un terremoto. Pues si usted está en un carro y usted está viendo que el movimiento es incontrolable, deténgase lo antes posible, quédese dentro del vehículo y evite estar cerca de puentes, debajo de puentes, árboles o edificios, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, y ya esto es en un caso, ¿verdad? Un poco más, no quiero decir desgraciado, pero un poco más, porque las consecuencias del terremoto hayan sido un poco más severas.
y usted se encuentra en esta circunstancia y se encuentra atrapado debajo de escombros por la magnitud o lo que haya causado el terremoto, pues estas son las recomendaciones. No prenda fósforo, no se mueva o no levante polvo. Acuérdese que usted está atrapado, o sea, y eso puede tener otras consecuencias, o el polvo, no sabemos de dónde está, de qué es el polvo. Cúbrase la boca con un paño o con ropa o algo que usted tenga accesible con el que usted se pueda cubrir. Haga ruido. Acuérdese que no necesariamente usted va a estar, ¿verdad? Si la persona que pueda estar en esas circunstancias no necesariamente va a ser visible al ojo humano dependiendo de lo que haya pasado. Así que haga ruido, trate de buscar un tubo o choque con algo que pueda causar ruido para avisar que si es usted o no es usted o la persona que sea que esté atrapada, esté ahí. Y que las personas que están designadas para esa búsqueda y rescate puedan proveerle la asistencia que usted necesita. Y como último recurso, y solamente para evitar, ¿verdad?, el inhalar el polvo, grite. Y si tiene un pito consigo, pues es lo más recomendable, pero no, las circunstancias van a depender. Ah, y bien importante, acuérdense que los terremotos pueden sufrir de réplica. No porque haya pasado uno implica que ya la emergencia o el incidente haya pasado. Lo vivimos, de hecho, todos los que hemos pasado posteriormente en la red sísmica de Puerto Rico los ha catalogado como réplica. O sea, no tiene que pasar momentáneamente, pero sí esté pendiente, desaloje. Si usted el primer terremoto o el primer temblor, usted se encontraba dentro de una estructura, pasó el movimiento en ese momento, desaloje la facilidad por un momento. Verifique que pasen por lo menos 15, 10 minutos en lo que usted pueda asegurarse de, mira, por el momento estamos bien. Y volver entonces a la rutina, ¿verdad? A donde estábamos. Bien importante, sobre todo la preparación, manténgase bien informado. Hay un problema, muchas personas lo catalogan como un problema y es la globalización o el acceso a los medios. Y es que en los medios se comparte mucha información que es falsa. Usted, mi recomendación y la recomendación de FEMA es, usted preste atención a los medios noticiosos oficiales. Usted quiere información oficial sobre los terremotos, preste la atención a la red sísmica de Puerto Rico. Usted quiere información oficial sobre la trayectoria de un huracán, busque las agencias pertinentes como lo son el Servicio Nacional de Meteorología. Usted quiere información sobre refugio, pues mire, el negociado de manejo de emergencias y desastres en Puerto Rico. No necesariamente la información que usted va a encontrar en Facebook, la información que usted va a encontrar en cualquier otro tipo de medio social va a ser la oficial. Así que busque los medios noticiosos, radioestaciones confiables y ahí le van a ofrecer los detalles ¿verdad?, los detalles oficiales de lo que se va a estar siguiendo según el incidente que haya ocurrido. Y nosotros la otra recomendación es la aplicación de FEMA, pues porque tiene muchas divisiones en muchas áreas que lo pueden mantener a usted informado sobre lo que está ocurriendo. También existen aplicaciones que yo creo que muchos la utilizamos luego de los terremotos de enero y es la aplicación que te avisa cada vez que ocurre un movimiento sísmico. Pero tengan cuidado con eso porque eso también puede causar estrés a usted porque si estamos en una zona activa en Puerto Rico, su teléfono va a estar vibrando mucho y eso pues, ¿verdad? No, tampoco queremos estar sobreestresados por el sobreaviso de incidentes en Puerto Rico. Así que les recomendamos que la descargue si no la tiene. Es muy buena, tiene material de preparación, materiales y recursos adicionales que usted pueda accesar para informarse y mantenerse preparado y sobre todo le provee los pronósticos del tiempo y entiendo que lo están actualizando para incluir hasta los hospitales que hay cercanos a donde usted se localice, si es que usted le da el acceso a la aplicación, ¿verdad? Y este tipo de asuntos. Aquí compartimos con ustedes los contactos de emergencia que conocemos en Puerto Rico sobre los bomberos, la Cruz Roja, la policía. Nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes la presentación, así que estos contactos se los vamos a estar proveyendo y van a estar incluidos de ellos. Ahí usted puede llamar a esos números y el teléfono que aparece, que es el 724-0124, ese es el cuadro telefónico del negociado de manejo de emergencia y desastres en la Administración de Desastres en Puerto Rico. Cuando ocurre un incidente y dependiendo del tipo que sea, ese es el lugar donde usted debe llamar, reportar el incidente y ellos se van a encargar de canalizarlo. Recuerde que ellos ahora son un negociado
que son los que van a manejar el incidente en Puerto Rico. ¿Ok? Así que ahí tienen esos números y consérvenlos por si acaso, ¿verdad? Tienen que contactarlos en algún momento. Esto que ustedes están viendo en sus pantallas ahora mismo es el mapa de Puerto Rico dividido en lo que nosotros conocemos como las 10 zonas operacionales del negociado de manejo de emergencia. Los 78 municipios se dividen en 10 zonas y ahí mencionan las regiones, pero las regiones no están operacionales. Se brega ahora con 10 zonas. Y las 10 zonas se componen de diferentes conglomerados de municipios adyacentes en Puerto Rico. Y aquí están los diferentes contactos de cada una de las oficinas por cada una de las zonas. Y ahí usted los tiene accesibles. Ahí está el cuadro telefónico y los contactos que han sido publicados para cada uno de estos de las oficinas de zona. Adicional a esto, lo que pasa es que no pude conseguir información y proveérsela, pero puedo buscarla y después compartirla con ustedes. Están las oficinas municipales de manejo de emergencia. Cada municipio tiene una oficina municipal de manejo de emergencia. Y esas sí están accesibles en internet. Yo no pude dar con ellas y solicité que me las enviaran, pero cada municipio tiene su oficina y tiene unos empleados que se encargarían de atender este tipo de, ¿verdad? No necesariamente incidentes grandes, pero sí emergencias que, por ejemplo, algún fuego, pues canalizarlo con el departamento de bomberos, etcétera. Y obviamente, pues el 911, que es el que también va a canalizar las emergencias que requieran una respuesta inmediata. ¿Está bien? Aquí le vamos a hablar un poco sobre los programas y adiestramientos y era lo que el compañero anteriormente nos hacía la pregunta. Es el equipo comunitario de respuesta en emergencia, en inglés le conocemos como el CERT y es el Community Emergency Response Team. Esto es un programa de voluntarios que se unen a nivel comunitario y recuerde la importancia de esto a nivel comunitario. Son los primeros respondedores, los primeros reales respondedores son los individuos y las comunidades. Si usted como individuo no puede responder, el próximo cercano que está al lado es su vecino, si usted tiene vecino, y esa persona, si sabe cómo ayudarlo y tiene estas herramientas, va a poder ser un primer respondedor. Así que este equipo de personas y voluntarios se dedica a eso, a educar las comunidades y a educar a estos voluntarios que quieren compartir y enseñar las destrezas básicas de una respuesta. Seguridad de incendios, búsqueda y rescate liviano, organización de equipos y operaciones médicas básicas y otros. Ahí les proveemos el contacto de lo que es la oficina CERT en Puerto Rico, que es coordinada por el negociado de manejo de emergencias en Puerto Rico. Y si usted quiere pertenecer o buscar algún equipo que esté en su comunidad, ahí se puede comunicar con ellos. Leisa, diga usted. Sí, yo tengo dos preguntas, una relacionada a esta. ¿Ellos ahora mismo están certificando personas por esto del coronavirus o solamente están trabajando con los Jackson Centers? No sé si tienen la respuesta. Es una respuesta que te puedo dar un poco más de información porque la tendría que buscar y en específico relacionado al COVID-19. Sí me consta que antes de que llegara el virus a Puerto Rico, había muchos instructores. Parece que está teniendo otra vez problemas con la conexión. Pero le exhortamos a todas aquellas personas que están realmente interesadas en esto del CERT. Es un adiestramiento muy bueno, si no me equivoco, son como una X cantidad, vamos a decir, 4 sesiones en donde ellos le proveen herramientas y conocimiento en cuanto a cómo reaccionar en caso de diferentes desastres tales como huracán, terremoto, terrorismo. Para solicitar a esto, uno solamente tiene que, entonces sí, es completamente gratuito, pero se necesita un quórum de personas ya establecido. Así que si usted en su comunidad desea organizar un Community Emergency Response Team, pues por favor le exhortamos a que se comuniquen con ellos, porque la verdad es que es un recurso muy bueno que nos hace estar mucho más preparados como comunidad. Así que le exhortamos a que llamen. Estamos aquí. Discúlpame. No te preocupes.
Esto, de verdad que nosotros tenemos un sistema que controla nuestras conexiones y yo creo que no es tanto la corporación que me provee, la compañía que me provee el internet, sino la conexión de los federales de las computadoras, que yo creo que es el que está interviniendo. Discúlpenme. Pues, le estaba diciendo a ellos que esto, Ajá. no sé, la cantidad de sesiones que ofrece CERT para adiestrar, que se necesita un quórum y que es completamente gratis. No sé si estoy Sí, equivocada sí, en, sí. ¿verdad? Sí, es Así, gratis y se lleva a través de las comunidades. Lo que habría que entonces es buscar y proveerles ¿verdad? A la audiencia que esté interesada los diferentes puntos de contacto o los instructores alrededor de las comunidades para que entonces se pueda coordinar el adiestramiento que se quiera llevar o que estén interesados en llevar a las comunidades. Sí, sí. Y me pueden escribir, al final va a estar mi correo electrónico, me pueden escribir y con gusto lo canalizamos. perfecto. Y la segunda pregunta que tenía, muchas Ajá. personas me han preguntado sobre las mascotas en cuanto a la preparación. Se me olvidó ese detalle, lo tenía para discutir, es completamente cierto. Muchos tenemos, ¿verdad? Yo tengo, de hecho, que no se ha asomado por ahí, pero ahorita puede que se asome y haga una appearance aquí en la presentación, pero yo tengo mascota y yo tengo que estar preparado, ¿verdad? En caso de que yo tenga que responder, para, para mí mi mascota es un miembro de mi familia. Así que usted tiene que abastecerse del alimento necesario para la mascota. Y una recomendación que nosotros hacemos es que en vez de comprar mini bolsitas, compre una bolsa más grande o compre varias. Como no sabemos qué tipo de incidente nos puede afectar, pues así tenemos un abastecimiento de la comida para estas mascotas. Y lo vivimos con el COVID, por ejemplo, aquellas personas que no necesariamente, cuando el mercado cerró o las tiendas no estaban permitidas abrir, lo único que nos quedaba era comprar por internet y que nos llegaran por correo. Se tardaban un montón, así que no sabemos necesariamente cuál va a ser la accesibilidad de ese alimento para las mascotas, así que importante. Hay mascotas que padecen de condiciones particulares y nosotros le llamamos el Pet Passport. Literalmente es como si fuera un pasaporte de humano, pero es de persona y lo que establece ese Pet Passport es toda la información de esa mascota. Una foto, porque acuérdense de, ¿verdad? Se puede escapar también, los animales sienten el estrés. Así que eso es importante tener la foto para poder identificarlo en caso de que pues, se pierda o se escape, las condiciones que pueda tener eh, y los diferentes medicamentos si está bajo algún medicamento. Obviamente siempre tenerle la chapita de identificación y usted las puede mandar a hacer ahora con el número de teléfono, de un número de teléfono de contacto o hasta la dirección. Hay gente que le pone hasta la dirección dependiendo ¿verdad? De las circunstancias. Mascotas, hay centros que se dedican, ¿verdad?, al alojamiento de mascotas durante desastres. Usualmente son centros de voluntarios. Hay centros estatales y municipales también que se dedican al recogido o alojamiento de mascotas durante estos incidentes. Y entiendo que están municipales. No tengo los contactos, no, pero sé que existen ¿verdad? Por mi experiencia personal. Y el gobierno se encarga también de asuntos, por ejemplo, cuando me recuerdo entiendo que fue para María, habían caballos sueltos en una carretera por Loíza. Pues que sueltos sin identificación, no sabemos quién es el dueño de esa persona. Muchas veces podemos catalogarlos como clandestinos, ¿verdad? Así que manejo de emergencias tiene que intervenir, atrapar el animal para poder darle alojamiento mientras sucede la, la emergencia. Así que esos son los temitas básicos, ¿verdad? Que podemos incluir como para la preparación de mascotas dentro de nuestra preparación familiar e individual. Sí. Vamos, sí, perfecto. Ahora comparto no, la presentación se está viendo. Sí. Perfecto. Comparto con ustedes unos links que también van a tener accesibles en la presentación. Ready.gov es la página de internet nuestra donde van a encontrar un sinnúmero de recursos y material informativo adicional que usted puede incluir en la preparación suya. Y esto, ¿verdad? Pues desde cómo manejar adultos mayores, cómo manejar personas que tienen, Dios mío,
access and functional needs, necesidades de acceso Diversidad funcional. Correcto, gracias por eso. Y alguna otra condición especial que requiera, ¿verdad?, de un manejo particular y todo eso está disponible en la red. Así que siéntase en la libertad de accederlo. Todo el material está disponible gratuitamente e incluso tienen hasta plantillas de planes que usted puede descargar a su computadora o dispositivo móvil y utilizarlos para usted. Entonces, ahora vamos a hablar, ¿verdad?, un poco de la preparación para los negocios y esto es bien importante, ¿verdad?, porque hemos visto, sobre todo con María, oye, María se volvió el evento estándar que es desde ahí donde medimos nuestro performance. Nos dimos cuenta que había muchos negocios que no estaban preparados ¿verdad? Y no es ignorancia. Nos acostumbramos muchísimo a que por un periodo de tiempo Puerto Rico no le afectaban incidentes causados por la naturaleza. Y de sopetón nos pueden afectar mucho y de una diversidad de tipos de incidentes. Así que la preparación para el negocio es importante y ello es necesario porque si usted es dueño de su propio negocio o usted trabaja o de su propia entidad sin fines de lucro, transcurrido el incidente, usted normaliza su familia, usted quiere que su negocio se mantenga corriendo, ¿verdad? Así que la resiliencia de negocio es necesaria para esa continuidad de las operaciones que le van a permitir a usted llevar a cabo sus funciones esenciales y operar transcurriendo y luego de transcurrido ese incidente. La resiliencia de los negocios es la capacidad que tiene la organización para adaptarse rápidamente a cualquier interrupción, manteniendo al mismo tiempo la continuidad de sus operaciones y protegiendo a su personal, sus recursos y el valor de su marca. Eso el asunto de la marca va a depender dependiendo, ¿verdad? Y es el nombre que nosotros le podamos otorgar a nuestra entidad o a nuestra corporación o nuestro producto. Así que tome en consideración que no solamente es su negocio tiene una base de pilares que tiene que contemplar: el recurso humano, el liderazgo de su negocio, las funciones que usted quiere ejercer y Dios mío, se me acaba de... Se me olvida. Y el recurso humano. Así que tome eso en consideración para darle esa fortaleza a su negocio de que las funciones esenciales van a poder continuar corriendo. La importancia de eso le va a reduce la responsabilidad o lo que le conocemos como el liability. Eso le va a permitir a usted cumplir con sus políticas internas si existe alguna que lo obligue, o las externas y las regulaciones estatales o territoriales. Eso le ayuda a usted a la imagen de su negocio y promueve y apoya la continuidad de funciones esenciales. Todo esto es la resiliencia de negocios nos lleva a nosotros en FEMA, y yo trabajo mucho con esto, y es la continuidad de operaciones. Y es esa capacidad de las entidades ¿verdad?, de este ente jurídico corporativo o entidad sin fines, de cómo mantener, dependiendo del servicio o aquella función esencial que normalmente llevan, y eso puede depender tanto como ofrecer servicio a un cliente externo, como ser una entidad que se dedica al mejoramiento de comunidades o la resiliencia comunitaria, cómo mantener eso corriendo para poder sostener lo que es la misión de la organización. Así que, y eso es lo que nosotros le llamamos en nuestro programa de FEMA la continuidad de operación. Y hoy le vamos a hablar un poquito de ello. La planificación para la resiliencia de su negocio debe comenzar por usted asimilar que la planificación de la continuidad o la resiliencia de negocios no es un trabajo de una sola persona. ¿Okay? Recuerde que su negocio opera posiblemente con un grupo de personas. Así que dentro de esa planificación establezca su propio equipo de planificación. Y asegúrese que ese equipo de planificación esté compuesto por aquellas personas claves o esenciales que, adicional a que sean claves o esenciales, llevan a cabo un rol esencial o funcional dentro de su empresa que le permita a usted tomar las decisiones necesarias para la continuidad de operación. ¿Ok? Podemos hablar desde el departamento legal.
porque tenemos que tener un contacto legal por si tenemos que bregar con algún contrato o alguna compra de emergencia. Tenemos que incluir a una persona del departamento de finanzas, si lo tenemos disponible, porque es la persona que va a establecer el presupuesto de emergencia y nos va a dejar saber si realmente contamos con los fondos necesarios para poder incurrir en un gasto que va a cubrir o nos va a ayudar en la resiliencia de negocio. Tenemos que contar con algún representante de recursos humanos si existe. Recuerde que nosotros como entidades tenemos o albergamos o archivamos información que es sumamente confidencial de nuestro grupo de trabajo. Esa información no se puede compartir con cualquiera y hay algunos pocos dentro de una entidad que solo son los únicos que pueden tener acceso a ella. Así que identifique a esta persona. Y no solamente por la información. Recuerde que ese punto de contacto de recursos humanos es el que tiene los contactos de estas personas. Y posiblemente sea el team leader que se va a dedicar a movilizar a las personas. Así que también tenga eso. Y sobre todo que conozca las políticas de cómo manejar a los grupos de trabajo dentro de su entidad. Si usted tiene o utiliza para las funciones de la operación de su negocio equipo tecnológico, debería considerar de incluir a alguien entonces que maneje con la información, la tecnología informática o los equipos de IT, ¿verdad? No sabemos cuál puede ser la consecuencia o el peligro o el daño que puede ocasionar un incidente a su entidad y los equipos pueden sufrir daño. Así que tenga una persona que sepa cómo manejar este tipo de equipo. En el análisis de impacto sobre el negocio, la única manera que usted va a lograr saber cómo yo puedo, primero, cómo yo puedo descifrar cuáles son mis funciones esenciales, cuáles son los posibles riesgos que van a afectar esa función esencial y qué estrategias de mitigación yo tengo que emplear para reducir el riesgo, es haciendo un análisis de riesgo. Así que usted posicione y mire su compañía o su entidad y mire cuáles son las posibles áreas de riesgo que yo tengo. Yo miro mis planes de preparación. Mi entidad tiene un plan que le permita o le informe a mi staff cuál va a ser el procedimiento de notificación y alerta en caso de que surja una emergencia y no nos podamos reportar todos a la facilidad de trabajo. Sí, no, pues eso es un área de riesgo. Porque si yo no le notifico a un empleado mío que no puede ir a la facilidad porque hay algo ocurriendo en la facilidad, lo estoy exponiendo a un riesgo adicional, ¿verdad? Así que eso es un área de riesgo. También puede incluir áreas de riesgo estructurales de la facilidad. Lo que estábamos hablando ahorita en la preparación individual y familiar y la preparación para los huracanes. Alrededor de la estructura donde yo llevo a cabo mi negocio o mi industria, hay árboles o hay asuntos que puedan causar riesgos estructurales a la facilidad. Pues eso es otro tipo de riesgo que hay que evaluar. Y la recomendación que nosotros hacemos es usted haga un equipo, ese mismo equipo de planificación que usted está implementando, si es que tiene la accesibilidad a llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque no todo el mundo contamos con el recurso humano necesario para poder crear un equipo. Pero entonces, trate de involucrar si usted está solo, trate de involucrar a otra persona que le ayude a planificar. A veces dos sets de ojos vemos mucho más. Y recuerde que nosotros siempre estamos mirando lo mismo constantemente, así que otra persona que esté mirando desde la caja desde afuera podría ayudarle a usted a identificar riesgos adicionales a los que su industria o negocio pueden estar sujetos dado algún tipo de incidente o emergencia. Una vez usted haga ese análisis de riesgo, usted tiene que proceder entonces a identificar y priorizar las funciones o los procesos críticos que usted tiene que cuidar y mantener. Cuando hablamos de las funciones críticas y procesos críticos, recuerde que en cielos azules, y cuando digo cielos azules son en tiempos normales que no hay un incidente corriendo, nosotros usualmente tendemos a estar en un 100% de operación. Nosotros tenemos todas nuestras divisiones corriendo, todas nuestras áreas están corriendo, estamos en función normal. Póngale usted que eso puede representar, si las ponemos en papel y escritas, como 20 funciones que llevamos a cabo diaria o rutinariamente. En un incidente, interrumpida las operaciones de su negocio, ¿usted va a poder llevar las 20? La realidad es que no. Y si las puede llevar, pues no es que sea un milagro, pero lucky you, porque ¿verdad? Eso puede causar una interrupción adicional y créanme que algo se va a ver afectado.
Así que podemos contabilizar que usted puede llevar, vamos a decirle, entre 3 y 5 funciones. Identifique esas 3 funciones y cuando usted las identifique, ahora vamos al segundo, yo le digo el segundo, pero realmente es el cuarto. ¿Qué estrategias usted va a adoptar y usted va a implementar que le van a permitir a usted mitigar la interrupción que haya podido causar el incidente que ocurrió? Y estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo, esto que estamos haciendo por internet, esto es una estrategia de mitigación. Si no hubiese sido por el COVID-19, lo más probable es que este webinar hubiese ocurrido en presencia, en un salón, y yo estoy hablando al frente de ustedes. Pero como estamos ante una pandemia que representa una probabilidad de contagio y tenemos que tener unos protocolos de, ¿verdad?, de salud, de distanciamiento social, hemos empleado lo que es una estrategia de mitigación que le conocemos como el telework o los webinars que son seminarios virtuales. Considera entonces, oye, y esto pasó muchísimo ahora con el COVID-19, muchas entidades no estaban preparadas o no sabían cómo dejarle saber a su empleomanía que su empleomanía se tenía que transportar a su casa, que tenían que llevarse todo su equipo y trabajar desde la casa. Pues tome en consideración o planifique ese proceso, establezca el procedimiento. ¿Cómo usted le va a dejar saber a su empleado o grupo de trabajo que van a trabajar desde las casas? ¿Cuáles van a ser los requisitos para poder trabajar desde la casa? Usted tiene un accountability, esas personas se reportan diariamente, hacen un check-in con usted para saber que, oye, ya usted no los está viendo constantemente porque no se están reportando a la facilidad de trabajar, ¿verdad? Pues establezca un método de check-in, creen algún grupo de WhatsApp o algún grupo de emails donde usted pueda, mira, pues todas las mañanas a tu supervisor le vas a escribir, hola, estoy haciendo check-in. Por ponerles un ejemplo, no tiene que ser tan programático tampoco, pero creo que entiendo que me siguen la idea por lo que les estoy hablando. Otra estrategia de mitigación, y esto lo vamos a hablar un poco más a fondo en el taller que vamos a estar dando la semana que viene de continuidad de operaciones, es la identificación de facilidades alternas. Cuando estamos en un ambiente que no está degradado por una pandemia como lo es el COVID-19 y ocurre un incidente que pueda afectar nuestra facilidad primaria, muchas personas identifican una facilidad, no muchas personas, sino muchas entidades identifican una facilidad alterna que le permita replicar esos sistemas que normalmente son los que operan normalmente, pues en esa facilidad alterna. Y no es que usted tenga que comprar una facilidad, haga acuerdos colaborativos con miembros de su misma industria, cree redes o grupos de, ¿verdad?, de continuidad de operaciones. Oye, vamos a apoyarnos unos al otro. Así fue que comenzaron los famosos espacios de trabajo colaborativos. Pues vamos entonces a llevar a cabo este tipo de iniciativa y compartimos espacios. Y así todos podemos continuar con nuestras operaciones o funciones esenciales, que es lo que lleva a la misión de nuestras entidades. Y una vez usted establezca todo eso en un plan, evalúe, adiestre y ejercite ese plan. ¿Y por qué nosotros decimos evaluar? Y cuando digo ejercitar, significa poner en práctica el plan. Haga un simulacro. Mira, pues no está pasando nada, pero hoy nos vamos a reportar todos a trabajar a la facilidad alterna. Y vamos a probar desde allá nuestra accesibilidad a los archivos. Podemos desde la facilidad alterna conectarnos al internet. Tenemos la misma comunicación que tenemos en nuestra facilidad primaria. Cabemos todos dentro de la facilidad, porque esa es otra. A lo mejor la facilidad alterna que tenemos solamente cabe un equipo mínimo, que es el que nos ayudaría principalmente a continuar las funciones esenciales, contando con el grupo que está teleworking desde su casa como apoyo adicional. Así que esas observaciones que usted capture de ese ejercicio de su plan, de esa evaluación que usted haga de los protocolos que usted tiene en lugar y de esos adiestramientos que usted lleva a cabo, esas observaciones, ahí usted va a recopilar las áreas de oportunidades, o sea, qué usted puede mejorar, las áreas de fortaleza, qué le funcionó y lo que no funcionó para nada. Y así usted va progresivamente actualizando su plan y las estrategias que usted ha empleado para tener una mejor funcionalidad dentro de su entidad. Y con eso les presento lo que es la continuidad de operaciones nuestra. Les voy a hablar bien en términos generales en el día de hoy. Yo creo que muchos de los términos
los he tocado de una manera u otra. Y esta viene siendo, ¿verdad? Una de las especialidades que nosotros tocamos en FED. Y la continuidad de operaciones, nosotros la... Disculpen, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento con lo que hemos discutido? Leisla, ¿estamos bien? Estamos bien. El señor Urdaneta simplemente quería comentar que un registro de personas para los que entran a la facilidad que incluya temperatura y nombre se considera una buena práctica de documentación. Correcto, correcto. Y sobre todo con el protocolo del COVID. Oiga, ¿verdad? Parte del contagio y parte del problema de la pandemia es que las personas se están exponiendo, no tenemos un registro y no sabemos cómo hacer lo que le llamamos el contact tracing. O sea, empezó por uno, así que los registros ayudan a identificar quién puede ser una posible persona, quiénes estuvieron dentro de la facilidad en ese momento. Así que es totalmente una muy buena práctica, muy buena recomendación. Gracias por eso. Volviendo acá a la continuidad de operaciones, pues lo mencionamos someramente ahorita y las funciones esenciales. La continuidad de operaciones es lo que le va a permitir a usted o a su entidad llevar a cabo llevar a cabo y continuar en operación de las funciones esenciales de su entidad. Y cuando hablamos de las funciones esenciales, a veces no es una tarea necesariamente fácil de puntualizar qué es una función esencial. Y aquí es bien importante tomar en consideración lo que les comentaba ahorita de nuestra operación al 100%. El 100% es el óptimo, ¿verdad? Pero durante un incidente, ese óptimo puede bajar a un 50% o hasta un 30%. Y eso usted lo va a definir dependiendo de las funciones esenciales que usted necesita continuar porque no puede postergar hasta que cese la interrupción de sus operaciones. O sea, usted las tiene que mantener. Las tiene que mantener. Y ahorita les voy a dar un ejemplo, pero para definir lo que son las funciones esenciales es aquello que va atado a la misión de su organización. Pregúntese cuál es la misión de su organización y ahí usted va a poder comenzar a definir lo que son las funciones esenciales. Lo perdí. Sí, eso es bien importante, por eso, o sea, por eso es tan importante que todas las organizaciones pues tengan establecida bien cuál es la misión que tienen, porque depende de esa misión es la población que van a atender, ¿no? Yo, mientras el señor José Marchán, y disculpen otra vez los inconvenientes, esto es de internet que no podemos controlarlo, podemos hacer una breve encuesta para ver cuán engaged están con esta presentación. Se la voy a tirar por ahí. Y en 3, 2, 1, ahí vamos. Unas preguntitas para ver qué han aprendido de esta presentación, porque yo personalmente, yo aprendo más cuando a veces me equivoco, así que la primera pregunta es, en caso de emergencia, ¿debo tener agua, comida y otros suministros esenciales para por lo menos 10 días? Si tienes un brequecito para escoger, estamos aquí en vivo haciendo la encuesta, José. Gracias. No se preocupe. Estamos ya recibiendo algunas respuestas. Tenemos aquí, muy bien. Gracias a los que han votado. Oye, a todos los participantes, mis sinceras disculpas. La verdad es que el sistema hoy está imprudente. Discúlpenme. Vamos, sé que estamos por el 21% de las encuestas. Estamos por ahí. Oye, esta herramienta está muy buena, ¿sabes? ¿No? Es la primera vez que utilizo el Zoom y me gusta mucho lo del polling, está muy bueno. Sí, ¿verdad? Estamos en 42%.
Ahí llegamos al 50%. Vamos a dar unos minutitos para las personas que no han respondido. Ok. Mira, lean bien porque yo le puse una ahí que es media tricky. Bueno, yo creo que no sé si más personas van a responder. Ok, estamos recibiendo más respuestas. Ya estamos casi en el 60%. Vamos a dar un minutito más. Ok, bueno, vamos a cerrar la encuesta para poder seguir y no atrasarnos. Ok, en caso de emergencia debo tener agua, comida y otros suministros esenciales para por lo menos 10 días. Eso, cierto, muy bien, todo el mundo tuvo esa correcta. La segunda, la mejor preparación comienza con la protección y seguridad a nivel individual. La mayoría contestó bien. Durante un terremoto es más seguro salir a la calle para evitar que estructuras caigan encima de usted. Aquí el 33% dijo cierto y el 67% dijo falso. Así que la contestación correcta, y no sé, me puedes corregir si estoy mal, si estás adentro, es mejor que te quedes adentro, especialmente Correcto. porque hay veces que la mayoría de los accidentes que pasan es en el desespero. Correcto, correcto. Y por último, que esta es la tricky, la continuidad de operaciones, que esa es la diapositiva en que estábamos. La continuidad de operaciones es la habilidad que tiene una organización para minimizar las interrupciones a sus funciones importantes. Aquí todo el mundo dijo cierto, pero aquí la palabra clave era funciones importantes. No es lo mismo importantes que esenciales. Y ahí te dejo a ti, José, para que sigas con eso. Muy bien, esa última pregunta es catchy, pero eso es bien importante, la distinción entre lo que es importante y lo que es esencial. Recuerde que usted siempre, en la continuidad de operaciones, nosotros siempre vamos a querer mantener, ¿verdad?, las funciones esenciales corriendo, no necesariamente las importantes. El hecho, todas las esenciales son importantes, pero no todas las importantes son esenciales. Así que es importante tener en cuenta esa distinción cuando usted vaya a definirla. Les comentaba antes de la interrupción mía, las funciones esenciales son las que van con la misión de su compañía o de su entidad y son aquellas que son tan críticas que usted no puede aplazar o esperar a que cese la interrupción o el incidente que está ocurriendo. ¿Ok? Y volvemos, lo que es importante no necesariamente es esencial y lo que es esencial, no, digo, lo esencial siempre va a ser casi importante, pero eso va a depender de la circunstancia de su compañía o entidad. ¿Está bien? Y para ayudarlos un poco en ese proceso de identificación de lo que es una función esencial, les traigo una pequeña actividad. Y es, aquí tenemos una gasolinera. Yo quiero saber si ustedes pueden identificarme cuál sería una de las funciones esenciales de una estación de gasolina. Y lo pueden comentar en el chat lo que se les ocurra. ¿Qué les viene a la mente cuando ustedes piensan en una gasolinera? Estarán tímidos hoy. Yo pensé que me desconecté de otra vez. Aquí tenemos que nos dice mantener servicio de ofrecer combustible, despacho de combustible, proveer gasolina. Correcto. Y normalmente y generalmente yo creo que estamos todos de acuerdo que la primera función esencial de una gasolinera es proveer gasolina. Ok. Y ahora en nuestro análisis de las funciones esenciales, ¿es realmente la primera función esencial o la más importante de las funciones esenciales de una gasolina proveer gasolina? Sí. Ok. Pues pregúntese, nosotros le llamamos el análisis de los 5 Qs. Cuando usted empieza este ejercicio, empieza a preguntar, llegue hasta, ok, ¿la gasolina es la primera función esencial? Sí. ¿Por qué? ¿O por qué no? Pues porque la gasolina necesita otros servicios o la gasolinera necesita otros servicios para poder despachar gasolina. ¿Y qué necesita la gasolinera para poder despachar gasolina? Pues, o una persona que pueda cobrarle a la persona que tenga la necesidad,
y el servicio de, ¿verdad? De la maquinaria para proveer gasolina, ¿verdad? Así que, espérate, pero para mantener el recurso humano interesado en que venga a trabajar y a sostener el que yo pueda despachar gasolina, yo tengo que pagarle a mi empleado o a mi staff. Así que yo tengo que correr con la nómina. Y la nómina implica que yo tengo que tener a una persona encargada de los recursos humanos de mi entidad y la nómina implica que yo tengo que tener dinero para poder pagarle a esa persona. En circunstancias dentro de una gasolinera y ocurrido un incidente, manejamos mucho dinero en efectivo, ¿verdad? Así que para yo poder manejar una nómina y mantener un dinero en efectivo dentro de mi localidad, que yo necesito también seguridad. Y no solamente por el que tengo dinero, pero para que no me roben el combustible también. Así que para sostener esa función esencial, que es la primaria, que es despachar gasolina, que es mi servicio primario, yo también tengo que considerar aquellas actividades de apoyo que le van a dar apoyo a yo poder sostener esa función esencial, que es la que yo catalogo como por proveer, dar María. Y como comentan en el chat, eso fue bien evidente luego de María. Oiga, se reportaron robos de tanques de gasolina que se estaban utilizando para llevar a cabo, para llevar a las comunidades de la gasolinera. Así que yo necesitaba, por cada driver de gasolinera, un guardia al lado del driver. ¿O quién me cuidaba cuando yo dejaba el tanque de gasolina despachado? ¿Quién le daba protección y que alguien no vendría a llevárselo? Pues tengo que tener seguridad. Así que no es solamente identificar la función esencial, es identificar aquella actividad de apoyo que me va a ayudar a mí a sostener esa función esencial. ¿Ok? Y tome todas esas consideraciones. Y una vez usted establezca esa lista de consideraciones, priorícelas. Establezca una prioridad. ¿Qué es lo más importante? O busca aquellas enlaces o áreas comunes entre las diferentes funciones esenciales. De ese modo, usted puede también caramba, tengo un problema hoy con... identificar las áreas en común y así puede guardar más recursos o maximizar la utilización de sus recursos porque la está utilizando en muchas áreas que van a permitir a usted continuar con sus operaciones esenciales. ¿Ok? Así que todo esto se traduce en la importancia de un plan de continuidad de operaciones y ello le ayuda a minimizar las interrupciones en su operación. Posiblemente dependiendo del tipo de entidad al que usted trabaje o que usted maneje, la puede ayudar a cumplir con sus acuerdos, con sus regulaciones o con requisitos financieros. Usted puede ser una entidad que lo que provee servicios externos. Si usted se contrató o comprometió que su servicio era proveerle un producto a otra persona externa, usted tiene que cumplir con ese contrato. Así que un programa de continuidad de operaciones le va a ayudar a usted a poder llevar a cabo ese cumplimiento. Y bien importante, dentro de sus comunidades y dentro de sus industrias, mantener la confianza de sus proveedores y los clientes que los buscan ustedes, sobre todo por la expertise que ustedes tienen. Y eso les va a ayudar. Estos planes de continuidad de operaciones, y es lo que vamos a estar tocando mucho más a fondo en el taller de la semana que viene, porque vamos a estar hablando de cuáles son aquellos elementos necesarios y cómo analizarlos y cómo integrarlos dentro de un plan. Tienen que poder activarse con o sin previo aviso. Y esto es bien importante, porque lo que estábamos hablando ahorita, hay incidentes que no van a dar aviso ninguno. Terremoto, usted no sabe cuándo va a ocurrir un terremoto, así que ese plan tiene que poder activarse en cualquier momento. Tiene que poder permitirle a usted responder a cualquier tipo de evento. No contemple un solo tipo de incidente, contemple la mayoría de los incidentes, los más que usted pueda, ¿ok? Y bien importante, no me confunda un plan de contingencia o un plan de respuesta o un plan operacional de emergencia con un plan de continuidad de operaciones. Una activación de continuidad de operaciones no necesariamente implica una respuesta a un incidente. O sea, que usted tenga que entablar métodos de respuesta o llamar al negociado de manejo de emergencias porque es una emergencia más allá. Y una respuesta no necesariamente implica una activación de continuidad de operaciones. ¿Ok? Así que mantengan esas dos cosas bien distinguidas. El plan debe proveerle a usted o facilitarle a usted entablar o restablecer las comunicaciones tanto internas como externas
dentro de las próximas 12 horas de estar activado ese plan. Y ser capaz, y esto es por la lección aprendida de María, de que le permita a usted sostener las mismas por un mínimo de 30 días. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener nuestro plan de contingencia también. ¿Qué pasa si la emergencia dura más de 30 días? ¿Qué pasa si el Estado no puede restablecer los servicios y utilidades por los próximos 30 días? Pasamos en María, muchas comunidades no tenían luz hasta pasado un año. Así que, ¿qué puede conllevar eso? Ah, que necesita un generador. Ah, pero ¿qué necesita el generador? Mantenimiento, aparte del diésel, ¿verdad? Así que esos son los servicios que usted también va a tener que estar contemplando dentro de su plan operacional. Perdón, de continuidad de operaciones. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los 10 elementos de continuidad de operaciones, y esto vamos a ir con mucha más profundidad, pero quiero darles un overview de lo que este plan debe contemplar. Y lo primero es las funciones esenciales, que fue lo que ya discutimos a fondo, y recuerde que son aquellas que van atadas a la misión de su organización. Piense por qué su organización provee un servicio. O qué servicio es el que está proveyendo. Y entonces ahí usted empieza a hacer el efecto cascada de lo que yo necesito para poder mantener esa provisión de servicio. El orden de sucesión o la línea de sucesión. Si usted es el primero o digamos el chief dentro de su entidad, o usualmente el líder dentro de su entidad, oiga, puede ocurrir un momento que usted no esté disponible para ejercer su rol de líder dentro de su entidad. Así que usted tiene que designar o tener una lista de posiciones que usted le deje saber a su grupo de trabajo. En caso de que yo no esté, esta otra persona o esta otra posición es la que va a darle dirección a ustedes, o a donde ustedes pueden ir a buscar apoyo por cualquier razón. ¿Ok? Esta orden de sucesión no necesariamente es un documento de continuidad de operación. Lo catalogamos porque es necesario para asegurar esa continuidad. Pero eso lo más probable usted ya lo tiene y no le llama línea de sucesión. Y a lo mejor no lo tiene ni escrito, pero lo dice a viva voz, y la gente sabe que si usted no está, van a buscar a José Pérez, por ejemplo. Y José Pérez, todo el mundo en el grupo de trabajo sabe que es la próxima persona, o el que va a ejercer esa posición de liderazgo. La delegación de autoridad. Esto es bien importante, porque eso va a depender va a depender completamente de las circunstancias de su entidad, y va a depender de las diferentes posiciones a las que usted le dé autoridad. Usted puede estar autorizado a firmar en las cuentas en las cuentas donde usted deposita el dinero de su entidad, pero usted puede tener un segundo que no necesariamente está. ¿Y a quién usted le va a delegar esa autoridad? Pues la delegación de autoridad es aquella, digamos que es la fuente o los límites de poder que tiene esa persona para actuar en nombre de la entidad. Esa persona si usted no está y usted es el primero, esa persona va a tener la autorización para poder firmar un contrato en nombre de la corporación porque hay que hacer una compra de emergencia. Esa persona tiene la potestad de obligar monetariamente o de contraer servicios. Tiene autoridad para representar o hablar en nombre de su entidad. Pues todo eso tiene que establecerlo. Quizás en este punto se ve un poco más burocrático, pero usted lo puede hacer específicamente o tailor-made a su entidad. Y es necesario, le va a ayudar, ¿verdad?, a establecer quiero decir el scope, pero los límites de esa autoridad. Y así todos sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y usted establece, ¿verdad?, esa línea bien distinguida de qué es lo que hay y lo que no hay. Las facilidades de continuidad, y perdonen, debería decir instalaciones de continuidad, es lo que estábamos hablando ahorita de las instalaciones alternas. Si en caso de que mi instalación primaria, donde yo normalmente opero, se vea afectada por algún incidente o no esté disponible por X o Y razón, yo tengo la accesibilidad de mover mi operación o el core de mi operación a una facilidad alterna. Sí, pues eso es una facilidad, eso es una instalación de continuidad. Eso le va a permitir a usted correr su operación, y no necesariamente el 100%. Recuerden que hablamos que a lo mejor hay que reducir en personal, reducir en equipo para poder llevarlas a cabo, pero le permite continuar a usted proveyendo los servicios o las funciones esenciales que usted haya identificado. El manejo de archivos esenciales. No todo el mundo trabaja necesariamente con archivos en su día a día.
pero sí muchas áreas o muchas divisiones trabajan con archivos esenciales. Pues usted crea un inventario de aquellos archivos que usted necesita replicar y tener disponibles en caso de que usted no pueda accesarlos porque usted siempre los tenía en el mismo sitio. Si usted lo único que tiene es un hard copy de los expedientes de recursos humanos, se le destruye su facilidad, no va a tener acceso a la información que usted tenía solamente en hard copy. Así que establezcan métodos y nosotros le llamamos redundancia, más de una opción disponible para poder accesar esa documentación. Pues si usted va a tener un archivo hard copy, evalúe la opción de tener un sistema de escanear el archivo y guardarlo en una nube, obviamente con todo el protocolo de seguridad que usted quiera establecer, dependiendo del tipo de información confidencial que usted esté grabando, pero es una opción a considerar, ¿ok? Los recursos humanos. Los recursos humanos probablemente es el recurso más importante que va a tener la entidad para o el negocio que esté trabajando en su plan de continuidad. ¿Y por qué? Porque si no hay un recurso humano, su entidad no va a poder operar. Ahora mismo, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Y lo que iba a ser un chiste, pero creo que me iba a salir mal. La tecnología está avanzando muchísimo y hay muchos procesos que dependemos de la tecnología, pero la gran mayoría de nuestras funciones corren porque nosotros los seres humanos somos los que estamos operando nuestras entidades y hay cosas que una computadora no puede hacer. Así que si usted no se asegura que ustedes, todos los que están conectados en el día de hoy, lo están haciendo porque están preparándose, ¿verdad?, ante la temporada de huracanes, ante los incidentes, están atendiendo a este tipo de seminario donde inculcamos, ¿verdad?, y le estamos encouraging a ustedes a que se preparen. Si usted no se asegura de que su empleomanía o su grupo de trabajo esté lo suficientemente preparado, tanto a nivel individual, familiar, van a tener la cabeza en su familia, no le van a poder ayudar a usted a continuar con las funciones esenciales. Así que su recurso humano tiene que estar preparado y usted tiene que tener esos procesos y protocolos establecidos para poder notificarles qué está pasando, cuál es el estatus nuestro, qué vamos a hacer, qué no se puede hacer. Tú eres una persona que sí se va a reportar a la facilidad alterna, no, tú te vas a quedar teleworking y vas a dar apoyo desde tu casa por la facilidad que tú tienes. Por favor, déjame saber cómo estás diariamente, rutinariamente, establecer este tipo de procesos. Asegúrese que ellos estén seguros para poder ayudarlos a usted a apoyar las funciones esenciales de su entidad. Pruebas, adiestramientos y ejercicios, lo cubrimos un poco ahorita y esto lo que nos lleva es ¿verdad?, a esa recopilación de información que nos va a dejar analizar cuáles son nuestras áreas de oportunidades y nuestras fortalezas. Y de ahí, cíclicamente y progresivamente, a actualizar y mejorar nuestros planes. La devolución de control y dirección, quizás es un poco, este término tiende a ser un poco confuso. Voy a tratar de explicárselo lo más sencillo posible. La devolución se refiere a aquel momento en que la facilidad primaria de nuestra entidad, tanto la facilidad como el recurso humano de nuestra facilidad primaria, se ven ambos impedidos de poder apoyar la continuidad de las funciones esenciales de nuestra operación. ¿Y qué ocurre? No tengo facilidad, no tengo estructura y no tengo empleo, no tengo mi grupo de trabajo con el que normalmente cuento. Pues la devolución lo que exige o lo que guía es a tener un plan adicional que permita identificar si tenemos la disposición una facilidad hermana, no necesariamente tiene que ser nuestra, con una empleomanía o un grupo de trabajo hermano que esté capacitado en lo que nosotros normalmente operamos y que pueda recoger nuestras funciones esenciales y apoyarlas en lo que nosotros como grupo o primero o grupo principal nos recuperamos. Les voy a poner un ejemplo. Una farmacéutica en Puerto Rico, y sabemos que hay varias, tienen diferentes, ¿verdad? Pueden tener diferentes ramificaciones dentro de diferentes municipios en Puerto Rico. Digamos que en San Lorenzo ocurre un incidente y una de esas fábricas se ve afectada completamente. Y esa era la única facilidad que tenía en San Lorenzo. Pero esta farmacia tenía otra facilidad en Luquillo. Y Luquillo no está afectado. Pero el personal y la facilidad de San Lorenzo se vio grandemente afectado. Pues yo llevé a cabo un plan para que en el momento de que mi facilidad de San Lorenzo no estuviese operacional, ni mi facilidad ni mi equipo, Luquillo pudiese recuperar todas mis funciones y continuar con la producción de mi producto o mi servicio
mientras se recupera la facilidad y el personal de San Lorenzo. ¿Entendieron? ¿Pude explicarme bien? Me dejan saber si puede ser medio confuso, pero si no, lo explicamos un poco más. Y la reconstitución es cesa el incidente, cesa la interrupción que causó, ¿verdad? Que nosotros tuviésemos que activar nuestra continuidad de operaciones. La reconstitución es ahora nosotros establecer y trazar este plan que nos va a permitir a nosotros volver a nuestra facilidad primaria, si es que está accesible, a nuestra facilidad primaria restaurada o a una nueva facilidad que vamos a catalogar como primaria. Pues porque dependiendo de las circunstancias y dependiendo del efecto que haya tenido el incidente en nosotros, pues ahí es que se toma la decisión. Importante en la reconstitución es la transferencia ordenada de las funciones esenciales que a través de nuestra activación de continuidad pudimos sostener, o sea, todo el plan de continuidad de operaciones sostener las funciones esenciales, ¿verdad? Las mantuvimos en nuestra facilidad secundaria o desde nuestras casas porque estuvimos telework. Restablezco la instalación primaria. Lo primero que voy a hacer y lo primero que nosotros recomendamos es usted dele paso y recupere todo lo que usted puso en hold o lo que puso en pausa para continuar las esenciales, comiéncelo en su facilidad primaria. Deje las funciones esenciales corriendo, no las tiene que tocar todavía. Cuando usted establezca todo lo demás, ese otro % de funciones esenciales, comiéncelo a transferirlos ordenadamente, en fase. Recuerde que usted quiere mantenerlas corriendo y no las quiere volver a interrumpir, así que establezca y ponga esos procesos que usted necesita para la transferencia ordenada. ¿Ok? Todo eso se hace posible con el equipo de relocalización de emergencia, que es el equipo del que habíamos hablado de planificación, que le va a permitir a usted tomar en consideración todo lo que usted necesita para activar el CUP, llevar los procedimientos y continuar las operaciones. ¿Ok? Y ahí hay unas recomendaciones que nosotros le ponemos y utilícenla. Tenga el material disponible, tenga si es una entidad que es una subsidiaria, pues apruebe sus planes, ríeguelos y concientice a su empleomanía o su grupo de trabajo de que los planes existen. Y por último, esto entiendo que es un poco repetitivo, pero estos son los tipos de ejercicios o adiestramientos y evaluaciones que usted puede llevar a cabo. Son seminarios y talleres, los ejercicios de mesa, que son literalmente una discusión en un salón y hacer preguntas de, ok, y que si ocurre una activación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y así usted puede evaluar si su staff o su grupo de trabajo conoce lo que tiene que hacer. Obviamente usted puede testar las diferentes capacidades y es lo más recomendable. Puede llevar a cabo juegos, simulacros, que es lo que estábamos hablando del Dog Cover and Hold o el agáchese, cúbrese y sujétese. Ejercicios funcionales, que ya eso requiere la movilización de su staff, probar diferentes procesos que son un poco más complicados y ejercicios a escala completa. Ya esto es ejercicios que toman días en llevarse a cabo. Nosotros en FEMA los realizamos con el equipo del negociado de manejo de emergencias en Puerto Rico y diferentes agencias federales para probar las capacidades que tenemos de respuesta, por ejemplo, a los diferentes incidentes. Y compañeros, con eso cierro la presentación del día de hoy. Ahí les dejo en pantalla mi contacto. Siéntanse en la libertad, ¿verdad?, de contactarme. Ese es mi correo electrónico para cualquier pregunta que ustedes tengan. Y por parte de FEMA les agradezco, ¿verdad?, al grupo de Foundation for Puerto Rico, a Leisla, a René y a Gabriela que nos han invitado en el día de hoy a compartir con ustedes pues, este material tan importante que nosotros pensamos que es sumamente importante. Y recordarles a ustedes que la preparación comienza desde mi casa, desde mí, como yo, persona individual. ¿Está bien? Así que gracias a todos.